Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, doctor. Bienvenidos a todos. El, Nuestro instructor, el señor Mario Paredes, ya tiene los privilegios para compartir pantalla. Estamos a las órdenes. Muy buenas tardes. Gracias, mi estimado Diego, doctor. Muy buenas tardes con todos y cada uno de los asistentes. Pues para nosotros es un gusto este segundo día el coordinar, el planificar, el elaborar y entender y poder plasmar un presupuesto, que es el tema que el día de ayer quedó ya inicialmente explicado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eh, en honor y por respeto y cumpliendo con la puntualidad que tenemos que precisamente todos y cada uno de nosotros demostrar, evidenciar, muchas gracias a los asistentes, a la puntualidad de todos y cada uno de ustedes. Inmediatamente demos paso, porque el día de hoy sí vamos a aprovechar el tiempo al máximo en estos 90 minutos para que, como el día de ayer se solicitó, hagamos un ejercicio práctico de lo que significa elaborar un presupuesto. Entonces, arrancamos, ¿sí? De igual manera, la temática, por favor, los últimos 15 minutos vamos a destinarlos para precisamente poder dejar abiertas las preguntas, inquietudes, dudas que ustedes tengan o se les presenten en el transcurso de esta presentación para resolverlas, ¿de acuerdo? Entonces, arrancamos. El día de ayer habíamos visto ya, como les decía, el tema del presupuesto, ¿verdad? Entonces ahora solamente vamos a hacer un pequeño, al inicio, un pequeño resumen. Un presupuesto es una previsión, proyección o estimación de ingresos y gastos. Como tal, es un plan de acción cuyo objetivo es cumplir una meta prefijada, ¿verdad? Los presupuestos son parte de la administración de las finanzas de familias, de profesionales, de empresas, de organizaciones e inclusive de nuestros países, ¿verdad? Hemos escuchado generalmente en el mes de octubre, elabora el presupuesto del gobierno central para que éste sea aprobado por la Asamblea. Entonces, es un concepto, es un proceso utilizado a todo nivel absolutamente. ¿De acuerdo? Adicional a ello, podemos ver que es la gestión financiera, es la planificación, en la gestión, perdón, financiera, el tema de planificación es vital, ya que sin esta es poco probable tener éxito en la administración del dinero. Es por esta razón que una de las consultas más comunes dentro del ámbito de las finanzas gira en torno al presupuesto y a su importancia, ¿sí? Entonces, dejamos claro que el presupuesto es una herramienta fundamental, indispensable, importante, ¿sí? ¿Por qué es importante? Es la espina dorsal de las finanzas, es el eje, es el mecanismo mediante el cual convergen absolutamente todas las proyecciones, toda la planificación, mediante la cual se espera llegar a un resultado al final de un periodo. ¿De acuerdo? Marca también la pauta a la hora de gestionar de manera eficiente los recursos económicos. Insisto, esto en todos los campos, en todos los ámbitos, ¿verdad? Tanto en economía personal, familiar, empresarial e inclusive gubernamental. Sirve también como una herramienta de planificación y como un sistema de evaluación y control financiero. Es decir, el presupuesto es completo, total, ¿verdad? Nos sirve para proyectarnos, para planificar, para anticiparnos, nos sirve para evaluar si estamos o no cumpliendo y por supuesto nos sirve también para controlar al final si se cumplió, cómo se cumplió y por qué se cumplió, ¿sí? Y si a tiempo se toman correctivos, cómo tomar estas medidas para que se pueda corregir oportunamente y alcanzar las metas, los objetivos inicialmente propuestos. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos a la elaboración de un presupuesto. Primero vamos a hablar algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, primero, recordemos, nosotros los porcentajes, estos van a ser relativos, ¿verdad? No van a ser precisamente que en todas las economías empecemos por un presupuesto familiar.
En todas las economías vamos a destinar un 10% para educación, un 5% para salud, un 5% para deudas, un 10% para gastos personales, etcétera, etcétera, o 30% para vivienda. No siempre vamos a tener estos datos, estos valores exactos, ¿verdad? Pero nada más como una explicación para entender. Así es como nosotros deberíamos tener más o menos distribuidos, al menos, sobre todo lo que corresponde a los gastos fijos y los gastos necesarios, ¿de acuerdo? Los gastos obligatorios y necesarios. Entonces, luego de ello, ¿en qué consiste un presupuesto personal? Es un archivo en Excel, como ustedes ven en la parte derecha, donde nosotros podemos ver este presupuesto, a qué mes, de qué año, los ingresos digamos, de si es que es una sola persona la que labora, la que trabaja, la que tiene ingresos bajo relación de dependencia, o tiene un negocio y de sus ventas obtienen los ingresos, se registrará, ¿verdad? Si son varias personas, es decir, es papá, mamá y de pronto alguien adicional, todos los ingresos se totalizarán para hacer un presupuesto familiar. Y si tenemos otros ingresos, digamos que porque tenemos una propiedad y la arrendamos, porque tenemos rendimientos financieros, es decir, nos pagan intereses por una póliza de acumulación que tenemos invertida en una institución financiera, por donaciones, por regalos, herencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Toda clase de ingresos los registramos, ¿verdad? Y luego tenemos los gastos. Como dijimos, como recomendamos el día de ayer, en primer lugar, antes de establecer los egresos que tenemos por concepto de gastos, deberíamos registrar nuestro ahorro, ¿verdad? Que este es el tema del día de mañana. El ahorro es fundamental, necesario y ojalá pudiera ser aplicado asimismo en todos los niveles. Luego tenemos una clasificación que podríamos ahora determinar. Tenemos despensa y comida, vivienda, servicios, transporte, vestido, ropa, diversión, educación, seguros, impuestos, otros gastos, etc. ¿Así? En este ejemplo sencillo que estamos poniendo, obviamente obedece a un ingreso anual, ¿verdad? A un presupuesto, perdón, anual, del cual tenemos como ejemplo, como referencia, que el total de ingresos de esta familia es de $25,000 en el año. Y el total de gastos de esta familia es de $16,500. Este es el presupuesto, es la proyección, ¿verdad? Dándole un superávit, un resultado positivo de $8,500. Es decir, si nosotros de manera disciplinada nos proyectamos con este presupuesto, digamos que a fines de diciembre, perdón, y establecemos, decimos, listo, en el año vamos a recibir estos ingresos. 20,000 por sueldos, 5,000 por intereses, arriendos, etcétera, etcétera, ¿sí? De los cuales nos pagan, lógicamente. En el año vamos a recibir 25,000, partimos de los ingresos. Luego tenemos que vamos a ahorrar $1,000 en el año. Y luego los gastos, los que a continuación se detallan. ¿Qué significaría si somos disciplinados, como decía? Y este presupuesto, mes a mes, lo vamos controlando, lo vamos cumpliendo, lo vamos ajustando si fuera necesario, tendríamos una proyección que al 31 de diciembre o antes, días antes, ya vamos a tener un resultado fiable, confiable, mediante el cual se supone, según nuestra proyección inicial, que vamos a tener un superávit, o utilidad, o un sobrante de $8,500. ¿Esto qué nos va a permitir con esta previsión, con este presupuesto? De que nosotros tomamos decisiones, como decíamos el día de ayer, y sobre estos $8,500, estoy siendo muy optimista, ¿no? Con este presupuesto. Con estos $8,500, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos comprar algo que es indispensable para nuestra familia? ¿Podemos utilizarlo para una diversión, para un paseo familiar, para unas vacaciones? ¿Podemos utilizar para invertir en algo? Ustedes ven, la decisión la vamos a tomar, pero, insisto y repito, el presupuesto me permite, en primer lugar, proyectar, planificar, establecer rubros reales. Segundo, controlar estos rubros, es decir, evaluar si todos los meses estoy gastando lo que debo gastar y todos los meses estoy recibiendo los ingresos que debo recibir que me permitan al fin de año tener una utilidad de $8,500. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, el presupuesto
tiene estos beneficios, estas bondades, de que yo me proyecto con datos reales, controlo, evalúo y luego puedo anticiparme. Y es más, si lo proyectado se está cumpliendo, ya no voy a necesitar indispensablemente esperar a diciembre para disponer de la utilidad o del superávit, ¿verdad? De pronto ya en septiembre, en octubre, ya puedo tomar decisiones anticipadas, sabiendo disciplinadamente, eso sí, cumpliendo el presupuesto, sabiendo que al final del año tendría una utilidad de $8,500. Entonces haría una compra en octubre de 5,000 y los 3,500 que me quedan, listo, en diciembre, veamos en qué lo utilizamos. ¿De acuerdo? Entonces, miren ustedes, estas son las bondades del presupuesto. Ahora, ¿cuáles son los componentes del presupuesto? Vamos a incluir un tema adicional el día de hoy. Sí, ayer ya habíamos visto cuáles eran los elementos, cuáles eran los, qué componentes, qué rubros tenemos que considerar en el presupuesto. Obviamente, en primer lugar, los ingresos. En segundo lugar, el ahorro. En tercer lugar, los egresos. Y luego estos dos conceptos adicionales que nosotros hemos puesto, que ya le incluimos. ¿Cuál es la inversión? Es decir, el que nosotros, si tenemos un superávit, como el ejemplo anterior, si tenemos estos $8,500 que nos van a sobrar, ¿qué podemos hacer? De pronto también no tenemos la posibilidad todavía porque no coinciden las fechas de vacaciones de papá, mamá, de hijos, etcétera, y no vamos a poder irnos de vacaciones en enero, en febrero, qué sé yo, y lo podremos hacer en el mes de junio, julio, pero hasta tanto, ¿qué puedo hacer? Puedo invertir, puedo estos $8,500 dejar en una póliza de acumulación en una institución financiera, de lo cual en el transcurso de 6 meses que digamos que se va a demorar el momento en que pueda yo utilizar este dinero, estos recursos, y puedo ganar más intereses, ¿verdad? Ya no voy a tener $8,500, de pronto me van a pagar 200, 300, $400 adicionales y tendré mi rendimiento financiero, ¿verdad? Entonces, ya incluimos este rubro, el cual podría ser utilizado en el caso de que tenga superávit. Ahora, también, ¿qué pasa si es que digamos, igual, así tenga superávit, yo puedo también pensar a futuro en un endeudamiento? Es decir, lo que yo necesito, digamos que tomamos la decisión en familia de comprarnos un vehículo nuevo, ¿sí? Este vehículo tiene un costo de $15,000. Yo ya voy a tener para la entrada 8,500 y el resto ya me voy, obviamente tengo que endeudarme. Ahí tengo que aplicar el cálculo según la tabla de amortización, según el plazo que solicite, mi capacidad de pago, que eso vamos a ver también el día de mañana, mi capacidad de pago, ¿cuánto me da? Yo alcanzo, según mis ingresos, según mis gastos, alcanzo a solicitar, me van a aprobar en la institución financiera de mi confianza, donde yo soy cliente o socio, me van a autorizar un préstamo de $8,000. ¿A qué tiempo? ¿Qué tasa de interés? ¿Y esto qué implica? Que mensualmente yo voy a tener un valor, una obligación que pagar, ¿verdad? Una cuota mensual en la que abone tanto al capital cuanto a los intereses. Entonces, ¿qué va a pasar con el presupuesto del próximo año? Ya voy a incluir un rubro adicional en el gasto, ¿verdad? Porque ahí voy a incluir ya pago de préstamos, ¿sí? Pero ya puedo tomar decisiones. ¿Puedo endeudarme? Sí. ¿En cuánto puedo endeudarme? ¿Cuál es mi capacidad de pago? Mensualmente las cuotas. ¿Voy a poder pagar $200, $250, $300? Dependiendo esto, también yo solicitaré el plazo. Si es que mi capacidad de pago me da para poder solamente pagar $200, posiblemente tendré que aumentar el plazo, ya no a 3 años, sino a 4 años o más. Entonces, todos estos cálculos lo puedo hacer gracias al presupuesto, ¿de acuerdo? Esto justamente, tanto la inversión como el endeudamiento, lo vamos a ver mucho más al detalle el día de mañana, ¿de acuerdo? Pero ya incluimos estos rubros de lo que el día de ayer vimos, el presupuesto básico, cuál era ingresos, ahorro y egresos, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué son los ingresos? Ahora sí, vamos brevemente a detallar el concepto de cada uno de estos elementos que conforman el presupuesto. Los ingresos son las entradas de dinero que una persona, que una familia, que una institución, que el gobierno recibe cada cierto tiempo. En el caso de los ingresos familiares tenemos
sueldos, comisiones, inversiones y otros, ¿verdad? En otros, abierto la idea. Pueden ser, insisto y repito, arriendos que cobro por propiedades que tengo, qué sé yo, donaciones, regalos, qué sé yo, asignaciones de mi familia, etcétera, etcétera, ¿sí? En los ingresos debemos registrar todos aquellos que se efectúan durante el mes, si hablamos de un presupuesto familiar, ¿verdad? Obviamente en el tema de ingresos de empresas de igual forma, claro que se evalúan o se declaran impuestos, etcétera, en el periodo de un año, pero el control siempre es mensual. Recordemos que si en el hogar se cuenta con 2 ingresos, estos también deben ser registrados, como ya lo hemos anotado por varias ocasiones, ¿verdad? Ahora, obviamente aquí también, así como los gastos, los ingresos también pueden ser fijos o pueden ser variables. ¿Cuáles son los fijos? Como su palabra lo indica. Son aquellos que surgen de manera constante todos los meses. Ejemplo, sueldos, ¿sí? Son ingresos, rendimientos financieros, es decir, los intereses que nos pagan mensualmente por la póliza de financiación que tenemos, o en la cuenta de ahorros por el saldo que tenemos en la cuenta, ¿verdad? Luego tenemos también los ingresos variables. Son aquellos ingresos que por su naturaleza pueden ser cambiantes cada mes, es decir, pueden modificarse, pueden variar. Ejemplo, si yo cobro arriendo por una propiedad que tengo digamos, fuera de la ciudad o dentro de la ciudad y tengo una casa que, qué sé yo, por herencia recibí, no sé, ese va a ser un ingreso fijo, ¿verdad? Porque el arriendo que me pagan, me invento, son $200 mensuales. Ese es un ingreso fijo. ¿Cuál sería un ejemplo de un ingreso variable? Comisiones que me pagan en el trabajo, porque yo trabajo bajo relación de dependencia y digamos que yo trabajo en el área de ventas y tengo una remuneración variable, es decir, tengo un ingreso fijo, un sueldo fijo, pero también me pagan comisiones de acuerdo al nivel de ventas que yo haya alcanzado en el mes. Entonces, mientras más venda, mayor va a ser el monto de comisión que me pagan. Pero en el presupuesto, ahí se recomienda que seamos conservadores. Es decir, no vamos a suponer que todos los meses me van a pagar comisiones por ventas de $200 todos los meses. ¿Qué tal si en un mes, por X o Y motivo, no alcancé el nivel de ventas? Ya no voy a recibir ese ingreso, ¿verdad? Entonces, estos ingresos variables siempre se recomienda que los tengamos en el monto mínimo, no en el máximo. ¿De acuerdo? Aspectos que tenemos que considerar. Si no se lleva un registro de ingresos y gastos y la elaboración de un presupuesto familiar es riesgoso asumir la compra de un bien de alto costo, va a ser riesgoso asumir la compra de un bien de alto costo, ya que esto puede traer consecuencias graves para la economía de una familia. Se pueden dar 2 situaciones no previstas como la presencia de una enfermedad, pérdida de empleo, robo de bienes inmuebles, entre otros que pueden modificar el presupuesto. Por supuesto, como les habíamos indicado y hemos repetido por varias ocasiones, el presupuesto, si bien es cierto, es un registro de lo probable, no es una certeza, ¿verdad? Porque se nos pueden presentar gastos emergentes. Y en este sentido, si tenemos gastos imprevistos o emergentes, debemos estar preparados. Y esto es lo que el día de mañana vamos a ver, la importancia del ahorro. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, en cuanto a inversiones, como decía, esto es un ingreso que se considera como tal, ¿verdad? Es el porcentaje que los bancos, las cooperativas, las instituciones financieras pagan a las personas por el dinero que depositan en sus cuentas, de ahorros o instrumentos financieros, ¿sí? Como pólizas de acumulación, certificados de depósito a plazo, etcétera, etcétera. Esta tasa de interés en el sistema financiero se conoce como la tasa pasiva, es decir, la tasa, el interés que se paga por las inversiones que un cliente o un socio negocia en una institución financiera, ¿sí? Esta tasa de interés tiene una variación, oscila en nuestro país entre el 1 y el 11%, siendo el 1% los productos de ahorro, ¿sí? Es decir, las cuentas de ahorro. Y ustedes tal vez se pregunten, ¿por qué el interés más bajo es en las cuentas de ahorro? Porque las cuentas de ahorro son productos a la vista. Es decir, yo el día de ayer, 3 de abril, deposité $500 en mi cuenta de ahorro. El día de hoy puedo retirarme los $500. Es decir, no tengo limitaciones y puedo dejarle en cero la cuenta que no tengo ningún inconveniente
yo como socio o cliente. A diferencia de los depósitos a plazo o pólizas de acumulación, en los cuales el tiempo, el plazo mínimo es de 30 días y obviamente máximo a 1, 2, 3 años. Pero ¿cuál es la característica, la condición? Que mientras no se vence el plazo, usted no puede cobrar el capital como cliente. Entonces, mientras más alto sea el plazo o mayor sea el plazo y obviamente el capital, la tasa de interés va a ser mayor, ¿sí? Entonces, estas son las características en nuestro país. Ahora, en cuanto al ahorro, bueno, nos adelantamos un poquito, ¿no? Lo del día de mañana les decía. ¿El ahorro para qué me sirve? Entre otras cosas, para eventos futuros esperados o inesperados, ¿verdad? ¿Cuáles son los eventos futuros esperados? De pronto este año se gradúa mi hijo en el colegio, se gradúa mi hija en la universidad. Ese es un evento futuro esperado. Es decir, ya lo conocemos, ya sabemos que esto va a pasar y esto va a implicar, lógicamente, en nuestro presupuesto registremos qué gastos vamos a tener por este hecho muy importante, ¿de acuerdo? Ahora, eventos futuros inesperados. Es a lo que nos referíamos hace un momento, de pronto una enfermedad, una calamidad doméstica, el daño del vehículo, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, para todo eso nos va a servir el ahorro. Listo. Como les decíamos, el día de mañana vamos a profundizar completa y totalmente el tema del ahorro. Ahora, si hablamos de los ingresos, que son los valores a favor nuestro, que es con lo que nosotros contamos, ahora vamos a ver los egresos, que son todas las salidas de dinero que se producen, durante un periodo. Es muy importante llevar un registro de estos, ya que si no lo hacemos, puede ocasionar en el futuro un desequilibrio en el presupuesto. Obviamente, si nosotros no registramos en el presupuesto los gastos y de pronto nos olvidamos y decimos, listo, el 20 de abril, este gasto que no me olvidé de registrar, obviamente ya va a cambiar el resultado de lo presupuestado, ¿verdad? Entonces, debemos registrar absolutamente todo. Se registrarán, perdón la redundancia, todos los gastos que en un hogar realizará durante el mes. Estos rubros dependen del estilo de vida de cada persona, obviamente. Si mis ingresos son de $1,000, se supone que mis gastos van a ser inferiores a $1,000. Si mis ingresos son de $2,000, de igual manera, directamente proporcional, mis gastos van a ser en ese nivel, ¿verdad? Si mis ingresos son de $500, mis gastos no podrían ser mayores a mis ingresos. Los gastos, por más pequeños o mínimos que sean, también deberán ser registrados, inclusive los gastos denominados, conocidos como gastos hormiga. Es decir, esos gastos que ayer ya habíamos puesto un ejemplo, tabacos, etcétera, estos gastos que aparentemente no son tan altos, tan importantes, tan significativos, pero que sumando sí llega a rubros importantes de interés. ¿De acuerdo? ¿Qué gastos mensuales, entre otros tenemos? Servicios básicos, insumos de limpieza, arriendo, estudios, cursos de preparación, cursos vacacionales de hijos, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué otros gastos tenemos? Hipoteca de la casa, si es que nosotros tenemos nuestra casa que compramos con un préstamo de vivienda, es decir, está hipotecada, el pago de arriendo, seguros de nuestra casa, el pago de servicios básicos como agua, luz, teléfono, plan celular, internet, mantenimiento del hogar, jardinería, entre otros. Costos de la vida diaria, comida y bebidas, vestimenta, salud y cuidado personal. Seguros, créditos y bancos, pago de crédito en caso de existir, el pago de seguros, planes de ahorro, familia y amigos, pensiones, mesadas, cuidado de los niños, compra de juguetes, mantenimiento de mascotas, donaciones, viajes, gasolina, seguro del vehículo, impuesto del vehículo, mantenimiento del vehículo, etcétera, etcétera. Y por último, diversión, cine, libros, música, periódicos, revistas, deportes, regalos, vacaciones. ¿Sí? Entonces, son ejemplos, es un listado de todos los gastos que nosotros podemos tener en un presupuesto familiar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tipo de ingresos tenemos? Que el día de ayer ya habíamos hablado al respecto. ¿Qué tipo de gastos tenemos? Tenemos los gastos obligatorios, los necesarios y los ocasionales. Siendo los obligatorios, como su palabra lo indica, los que no podemos dejar de pagar, ¿sí? Y que generalmente son gastos fijos, es decir, un rubro similar
cada periodo, cada mes, ¿sí? Ejemplo, el arriendo, si es que pagamos arriendo, los préstamos en la institución financiera, pensiones educativas, nuestros hijos están estudiando y pagamos 100, $200 de pensión, esos son gastos obligatorios, ¿verdad? Y su valor es similar. ¿Cuáles son los gastos necesarios? Los que se pueden reducir, pero que no se pueden eliminar. Ejemplo, el pago de servicios básicos como gas, luz, el transporte, la alimentación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como ustedes ven, estos gastos son variables. No van a ser fijos todos los meses, pero sí nosotros podemos tomar medidas para poder reducirlos. ¿De acuerdo? Luego tenemos finalmente los gastos ocasionales. Estos gastos ocasionales también que pueden ser considerados dentro de este rubro, los gastos hormiga que decíamos hace un momento, son los que si pudiésemos eliminarlos. ¿Y qué están ahí? Los caprichitos, la comida fuera de casa, las comidas fuera de casa, los pequeños gastos que hacemos diariamente. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí tenemos una vez más ejemplos de gastos fijos y gastos variables, ¿verdad? Los gastos fijos, los servicios básicos, agua, la renta, pues llámese el arriendo, llámese el pago del préstamo hipotecario, los gastos variables, compra de ropa, de medicina, regalos, comida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, también tenemos ya tributariamente hablando en nuestro país, es decir, en economía familiar, recuerden ustedes que ahora las reglas del juego del impuesto a la renta desde el año anterior fueron ya actualizadas y tenemos nuevas reglas de juego. Es cierto que todavía sirve como gastos deducibles, es decir, gastos que se pueden restar del impuesto a la renta que tuviésemos que pagar. Tenemos los gastos de vivienda, de educación, de alimentación, ¿sí? Los cuales, totalizando al final del año, obviamente nos van a permitir, nos van a servir para nuestras declaraciones de impuesto a la renta, ¿sí? ¿Cuáles son estos gastos deducibles aceptados, autorizados por el Servicio de Rentas Internas de nuestro país? Son los gastos de vivienda. ¿Pero qué rubros? La adquisición o construcción de la vivienda, los intereses del préstamo hipotecario que estamos pagando, gastos de remodelación, de ampliación, de mejora o mantenimiento de la casa donde vivimos, el pago de arriendo si fuera el caso, servicios básicos, agua, gas, energía eléctrica, telefonía convencional y alícuotas, impuestos prediales, ¿verdad? Dentro de otro rubro son los gastos de educación. ¿Qué nos autoriza el Servicio de Rentas Internas? La matrícula, la pensión, derechos de grado, útiles y textos escolares, el cuidado infantil en guarderías, uniformes, transporte escolar, equipos de computación, material didáctico para estudio e intereses de créditos educativos, gastos por arte, cursos de dibujo, ballet clásico, danza, pintura, fotografía, etcétera, etcétera. Luego tenemos los gastos de alimentación, todos aquellas compras que nosotros hacemos para alimentar, ¿de acuerdo? Tenemos los gastos de vestimenta, prendas de vestir, pañales desechables. Ojo, en este aspecto no se consideran ni accesorios ni hobbies, ¿sí? Luego tenemos los gastos de salud, que son gastos que se pagan por servicios médicos profesionales, recetas, medicina prepagada, gastos de exámenes médicos, medicamentos, lentes y prótesis y cualquier otro implemento que se necesita precisamente para mejorar nuestra salud o para curar una enfermedad, ¿de acuerdo? Y finalmente, este rubro que desde hace 3 años está vigente en el Servicio de Rentas Internas es el turismo local. Aquellos gastos que se relacionan al alojamiento, hospedaje, parques de atracción, operación turística, tours, organización de eventos, congresos y convenciones, ¿sí? Estos son los gastos deducibles del Servicio de Rentas Internas, ¿sí? Y para concluir con la clasificación de gastos tenemos los gastos hormiga. Tanto hemos hablado y ahora vamos a aclarar un poquito más, ¿sí? Que son los pequeños gastos que hacemos diariamente que nos parecen insignificantes en el momento, pero si sumamos todos estos gastos, a fin de mes representarán una cantidad considerable. Ponemos como ejemplo golosinas, un café en la tarde, el fin de semana, etcétera, con amigos, una invitación, compra de cigarrillos, galletas, caramelos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces debemos tener mucho cuidado con estos gastos de hormiga, ¿verdad? Porque generalmente estos gastos los hacemos por impulso, ¿sí? Por un antojo, por algo emocional nada más, ese momento. En otras palabras,
si nosotros pudiésemos controlar, posiblemente deberíamos preguntarnos, ¿es indispensable la compra de esto o no? Si es que es necesario, si es indispensable, no podemos evitarlo. Pero si es que no es indispensable, generalmente los gastos hormiga no son indispensables, entonces eso sí nos beneficiará al presupuesto, a cumplir el presupuesto, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo evitarlos? Debemos identificar cuáles son nuestros gastos hormiga y asignarles también, aunque parezca eso muy extraño, asignarles un presupuesto máximo cada mes para controlar. Por ejemplo, si yo lamentablemente, disculpen el término, lamentablemente, yo fumo frecuentemente, listo. ¿Cuánto voy a destinar para gastar en cigarrillos en un mes? Sí, para inclusive estos gastos uno controlarlos. Fuera ideal, ¿verdad? Que no tenga yo ese egreso, pero de todas maneras, ¿sí? ¿De qué otra manera? Gastos innecesarios, compras frecuentes de agua, de gaseosas, de postres. Es cierto que a quien no le gusta una gaseosa, a quien no le gusta una bebida como es de acuerdo a nuestras preferencias, pero son indispensables, son necesarias. No es más saludable prepararlas en casa con frutas, batidos, jugos, etcétera. Eso solamente les dejo a reflexión. El consumo, la adquisición de cigarrillos, de bebidas alcohólicas, de cafés, de dulces, es necesario. ¿Con qué frecuencia yo consumo bebidas alcohólicas cada fin de semana, una vez al mes, eventualmente? Si mi presupuesto me da, bueno, tal vez no tendría problema, aunque mi salud tal vez no nos agradezca, ¿verdad? Luego tenemos comidas fuera de casa, salidas o fiestas. De igual manera, si todo esto presupuestamos, vamos a tener un mayor y mejor control. Usar otros cajeros, bueno, estoy hablando ya de instituciones financieras. Si nosotros tenemos la posibilidad de utilizar un cajero automático de nuestra institución, donde tenemos nuestra cuenta, no vamos a tener ningún costo adicional. Pero si utilizamos un cajero de otra institución, por supuesto que vamos a pagar una comisión, ¿sí? Usar servicio de transporte privado, cuando de pronto, digamos que yo vivo muy cerca a mi lugar de trabajo, puedo ir caminando, puedo ir en bicicleta, puedo ir, o bueno, en la mañana voy en el vehículo si es que hay un día en la semana que puedo ir en bicicleta, voy en bicicleta, mis hijos que están estudiando lo pueden hacer, etcétera, etcétera, ¿sí? Y por último también, bueno, no por último, un ejemplo adicional, pago de aplicaciones, ¿verdad? Ahora que están tan de moda las redes sociales y tenemos aplicaciones gratuitas, con el riesgo también obviamente implícito, pero también tenemos aplicaciones que de pronto nos comprometemos, contratamos, pagamos mensualmente y capaz que la utilizamos muy de vez en cuando, ¿sí? Entonces, si hacemos este cálculo, si presupuestamos, miren ustedes, a la semana, digamos por ser muy conservador, si nos gastamos $25 a la semana en estos gastos de hormiga, llámese por compra de dulces, de bebidas alcohólicas, de caramelos, cigarrillos, etcétera. Si eso lo multiplico por 4 semanas al mes, prácticamente estaré gastando $100 mensualmente en estos gastos que generalmente son todos, ¿sí? Que no son necesarios. Entonces, ahí queda a nuestro criterio si podemos o no eliminarlos, ¿de acuerdo? Y en lugar de gastar esos $100, de pronto pudiera ahorrar esos $100, sería muy saludable para nuestra economía. ¿Listo? ¿Qué recomendaciones hacemos adicionalmente para controlar nuestros gastos? Primero, cuando nosotros vamos de compras, se recomienda que hagamos una lista de las mismas, ¿sí? Vamos al supermercado, vamos al mercado, vamos a la tienda donde nosotros hagamos las compras, sobre todo de comestibles para nuestra alimentación. Lo que se recomienda es de que hagamos una lista de las mismas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generalmente cuando tenemos la costumbre, no sé si semanalmente, fin de semana o cada 15 días o una vez al mes, dependiendo de la costumbre de la familia, simplemente vamos y entramos a hacer las compras que necesitamos. Pero no nos damos cuenta que de pronto, me pongo un ejemplo, de pronto atún compramos ya el mes anterior o la semana anterior o hace 15 días y no lo hemos consumido.
Y de pronto se está acumulando ahí en la alacena de la cocina, se están acumulando ya no 2, 3, 4 latas de atún, ya están como 20 latas de atún. Muy probablemente esas latas, eso no vamos a consumir en un mes. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero sobre todo las damas de casa, muchas de las veces se dan cuenta que inclusive hay productos que están hasta caducados. Entonces, digamos que tengo que botar a la basura una funda de fideo, perdón el ejemplo tan al detalle que estoy haciendo, una funda de fideo que me costó, no sé, $8. Sí, y lamentablemente como no tuve la precaución de hacer un listado para ir de compras, y he comprado y simplemente existe o no en stock en la casa, sigo comprando, y ese fideo no lo consumí, ¿qué hago? Boto a la basura, ¿verdad? Porque ya no es apto para el consumo humano. ¿Qué estoy haciendo al botar una funda de fideos caducada que costó $8? Estoy botando a la basura $8, así de sencillo, de simple. Entonces, recomendación, hagamos una lista previa de lo que realmente necesitamos, ¿sí? Otra recomendación, regular el transporte o combustible. Fin de semana, de pronto, bueno, al trabajo no puedo ir en bicicleta, pero el fin de semana voy a ir a comprar algo que se me olvidó, que necesito del centro de la ciudad, yo vivo en las afueras. ¿Puedo ir en bicicleta? ¿Por qué no? Aprovecho y hago ejercicio, ¿verdad? Ahorro un poco de combustible, no contamino tanto y cuántos beneficios puedo tener, ¿verdad? Otra recomendación, limitar los servicios prepagados. Debemos evaluar si es necesario, si es indispensable tenerlos. Llámese esta televisión por cable, llámese estas aplicaciones, Netflix, qué sé yo, Disney Plus y cuantas otras más. Compra inteligente, no todo lo que creemos que necesitamos, verdaderamente necesitamos. Eso siempre cuando hacemos compras tenemos que evaluar. Pongo un ejemplo, último, final. Digamos que mi hija tiene su computadora, sí tiene su impresora por sus tareas escolares, y resulta que la tinta de esa impresora ya está por acabarse. Obviamente tengo que comprar otra tinta, ¿verdad? Otro tono. Pero, ¿qué sería mucho más factible si yo me proyecto, si yo planifico? Yo de pronto averiguo. Yo sé que a media cuadra de mi casa hay una distribuidora de implementos de computación en la cual el tóner cuesta, me invento, $15, ¿sí? Y resulta que yo, como ya preveo las cosas, como ya planifico, cuando salimos de compras con mi esposa al centro comercial, averigüé, y hay una importadora de implementos de computación que este mismo tóner de la impresora de mi hija cuesta $8. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo ya preveo el tema, si yo me anticipo, ya no voy a comprar a 2 cuadras, a 1 cuadra de mi casa que me cuesta $15, yo ya compro donde más económico me resulta, ¿verdad? No esperar ya cuando no tengo tóner y a la emergencia, el domingo a las 6 de la tarde se dañó, ya no tengo más y tengo obligatoriamente que comprar donde pueda conseguir al precio que sea. Entonces, debemos prever inclusive en este tipo de compras que necesitamos hacer, ¿de acuerdo? Recomendaciones últimas, use efectivo o tarjeta de débito cuando va a hacer compras. Generalmente no se recomienda mucho que utilicemos siempre para nuestras compras, sobre todo temas personales, tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque la tarjeta de débito o el efectivo es realmente lo que tenemos en este momento. En cambio, la tarjeta de crédito, no importa si tengo o no tengo disponible, pero obviamente es una obligación que estoy asumiendo y que tal vez el próximo mes sí lo tengo que pagar. Es decir, me estoy gastando por anticipado, ¿verdad? Si mi presupuesto me da, no hay problema. Pero recuerden ustedes que es muy fácil hacer compras, endeudarse. No comprar en la primera tienda, un similar ejemplo al del tóner, ¿verdad? No solamente porque veo un producto que ya me gustó, e inmediatamente no importa el precio. Si es que me es posible comparar precios, seguramente voy a conseguir algunos descuentos. Incluye en su presupuesto las fechas festivas, esto ya dijimos el día de ayer, ¿verdad? No es lo mismo hacer un presupuesto del mes de abril que un presupuesto del mes de mayo o de diciembre. No busque pagos mensuales cómodos. Generalmente cuando nos venden a crédito, nos dicen, no se preocupe, no importa si usted no puede pagar $50 mensuales, vamos a hacer que pague $30 mensuales.
La única diferencia es de que ya no va a pagar en 2 años, sino va a pagar en 3 años. ¿De acuerdo? Use tarjeta de crédito para emergencias, para lo que realmente usted puede y debe, como es pagar con tarjeta de crédito, y ahorre todos los meses un porcentaje de sus ingresos, ¿sí? Esto, obviamente, esto ya la decisión la toma cada uno, ¿verdad? Un 5%, un 10%, un 20%, depende de su economía, ¿de acuerdo? Y luego, aquí tenemos ya un poquito un resumen del presupuesto, ¿no? Ingresos, luego ahorros, luego gastos, me da como resultado un saldo, ¿sí? Si este saldo es positivo, felicitaciones, estamos haciendo bien las cosas, podemos dormir tranquilos. Si el saldo es negativo, caramba, ¿qué pasó? ¿En qué nos equivocamos? ¿O no registramos todos los gastos? ¿O fuimos muy optimistas en proyectarnos? ¿O en su defecto no controlamos oportunamente? A mediados de mes resulta que ya nos gastamos todo lo que teníamos presupuestado y las 2 últimas semanas ya nos gastamos lo del mes siguiente, ¿sí? Entonces, cuando hacemos un control permanente, podemos ajustar el presupuesto, podemos ajustar nuestros gastos o controlarnos en los mismos, ¿de acuerdo? Entonces aquí, bueno, un poco ya entramos en ejemplos, ¿ya? Es cierto, miren ustedes que estamos hablando, hemos hablado sobre todo de presupuesto familiar, pero los ejercicios prácticos sí los vamos a hacer de un presupuesto empresarial, ¿de acuerdo? Entonces, no se preocupen. Entonces, aquí como ejemplo tenemos ingresos menos lo que está destinado para ahorro y el total de gastos, ¿no es cierto? En este primer ejemplo, tenemos que dentro de ingresos, tenemos en total $900 y de egresos 755 de gastos, con $100 de ahorro. ¿Cuál fue el saldo final? Y aquí tenemos un ejemplo sencillo, ¿no? Deuda 195, vivienda, servicios básicos $50 mensuales, ¿no? Educación $200, alimentación 200, transporte 40, vestimenta 10, salud 20, entretenimiento 40, ¿sí? Si tenemos un ingreso en total en el mes de 900, hemos destinado para ahorro 100 y nuestros gastos fueron de 755, nos va a sobrar $45 al final del mes, ¿verdad? Felicidades. ¿Qué pasa en el segundo ejemplo? Mismos ingresos, pero en gastos. ¿En qué nos aumentó? En el entretenimiento, miren ustedes, porque los demás se mantienen igual, ¿verdad? Entonces, en entretenimiento, en este segundo ejemplo, digamos que es otra familia, o el mes siguiente, ya no me gasté $40, me gasté $75 en entretenimiento porque nos fuimos ya no un fin de semana al cine, nos fuimos 2 fines de semana al cine, ¿sí? O mi presupuesto era para irnos los 4 miembros de la familia, pero como se nos ocurrió, estábamos emocionados, invitamos a 4 amigos más o a 3 amigos más y el costo lógicamente se incrementó. Entonces, en el segundo ejemplo, salimos tablas, disculpen la expresión, como se dice comúnmente, es decir, tuvimos $900 de ingreso, $100 para ahorro y $800 en gastos, ¿sí? Entonces, alerta, ¿por qué? Porque estamos con ajustes, ¿sí? Es preferible tener siempre un pequeño colchón, ¿sí? Y luego tenemos el tercer ejemplo, aquí sí ya es alerta, peligro, ¿verdad? En el cual, miren ustedes, ¿cuál es el rubro que se incrementó? El de salud, el de vestimenta y el de entretenimiento, ¿verdad? En alimentación, más bien disminuyó $10, ¿sí? Si ustedes ven el comparativo, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué fue lo que pasó en salud? Estaba presupuestado $20 gastarnos y nos gastamos $100. ¿Qué pasó? Obviamente, seguramente alguien se enfermó, tuvimos que ir al médico, la medicina, la receta, y esto se incrementó. Eso fue un gasto imprevisto, no pudimos anticiparnos. Pero listo, sí podemos jugar, es decir, listo, si yo ya tuve este egreso, entonces, ¿qué debería hacer? Posiblemente este mes elimino el entretenimiento, ¿sí? De pronto tenemos todos los meses la costumbre de irnos al cine, de irnos de paseo, de irnos a bailar. Listo. Si es que en este mes tuve un rubro inesperado, tal vez en este mismo mes no pude controlar, pero de pronto para el siguiente mes puedo y debo hacer un ajuste, ¿verdad? Entonces, miren ustedes, aquí vemos la importancia y las bondades de un presupuesto, donde yo puedo inclusive compararme con otros meses y ver qué pasó en enero, qué pasó en febrero y qué pasó en marzo. ¿Cómo va el comportamiento de mis gastos? ¿Estoy aumentando en algunos? ¿Estoy disminuyendo? ¿Estoy controlando? Y esto, si lo hacemos de manera disciplinada e involucramos a todos los miembros de la familia, caramba,
Posiblemente tenga 45, 50, 75 dólares que me sobran todos los meses, ¿verdad? Entonces, muy interesante recomendación, ¿sí? Entonces, miren, esto es prácticamente un presupuesto familiar, ¿sí? Vamos a continuación a hablar ya del presupuesto empresarial, ¿de acuerdo? Porque los ejercicios prácticos los tenemos que hacer de las dos clases de presupuestos, tanto del familiar cuanto del empresarial, ¿de acuerdo? No sé, yo creo que con esto hemos explicado todo lo que concierne al presupuesto familiar. Ahora vamos al presupuesto empresarial. Este presupuesto, lógicamente, es un poquito más técnico, mucho más, tiene muchos más rubros que debemos considerar, ¿verdad? Y aquí ya tenemos estas fases que debemos considerar. La preiniciación, insisto, ahorita estamos hablando ya de un presupuesto empresarial, ¿sí? Esta parte estamos solamente en la teórica, ¿verdad? Entonces tenemos o los antecedentes, la situación actual, llámenle ustedes un diagnóstico previo, cualquier término estaría similar a la preiniciación, ¿verdad? Que es eso precisamente. Luego viene la elaboración del presupuesto. Luego viene la ejecución del mismo, el control y luego la evaluación. ¿Sí? Esto, insisto y repito, con respecto al presupuesto empresarial. ¿Sí? Cada fase tiene sus características, lógicamente. En esta fase del inicio, ¿sí? O el de la elaboración previa, ¿qué debemos hacer? Obviamente debemos hacer un diagnóstico, en el caso de la empresa. Si es una empresa, si es un emprendimiento que recién vamos a iniciar, posiblemente no tenga tantos elementos de juicio o tantos datos, tantos registros como los que tiene una empresa que ya está 2, 3, 4 o más años en el mercado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el primer caso de pronto no tengo una experiencia en ventas. Todavía no tengo clientes que yo sé que me están comprando o que en qué mes me compran más, en qué mes bajan mi nivel de ventas, en qué mes tengo de pronto egresos adicionales que hacerlos, ejemplo, pago de impuestos, etcétera, etcétera. Pero en el caso de empresas que ya tienen su historial, obviamente ya tienen un punto de partida, ya pueden hacer comparativos, ¿verdad? Entonces, ¿qué se recomienda en esta fase? Que hagamos un análisis, un diagnóstico de cómo está, de cómo terminamos el año 2022 para relacionar con el año fiscal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo terminamos el año? ¿Cuáles fueron nuestros ingresos de todo el año? ¿Cuáles fueron nuestros gastos de todo el año? ¿Cuál fue nuestro balance? ¿Tuvimos utilidad? ¿Tuvimos pérdida? Sí, podemos hacer un análisis FODA inclusive, ustedes saben, ¿verdad? El FODA es los aspectos internos y externos de la empresa, tanto los que nos pueden beneficiar como los que nos pueden perjudicar. Ejemplo, fortalezas. ¿Qué fortalezas tengo yo? Si yo soy una empresa, un emprendimiento, ¿puede tener fortalezas? Claro que sí. Uno puede decir, no, pero si todavía ni siquiera está en funcionamiento, ¿y cómo puede tener una fortaleza? De pronto, es una empresa que va a brindar un producto o va a ofrecer un producto o va a brindar un servicio que no tiene competencia en el sector. ¿Sí? Pongo un ejemplo, no sé, digamos en el sector sur de la ciudad de Cuenca, no tenemos ninguna lavandería en seco, me invento, discúlpeme el ejemplo, tal vez sí lo exista, desconocemos sinceramente. De pronto en ese sector no existe una lavandería de lavado en seco, ¿sí? Y soy pionero en ello. Pongo mi emprendimiento, lo inauguro, por supuesto que va a ser una fortaleza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tengo competencia al momento. Entonces, el FODA es aplicable para toda clase de empresas, sean estas de emprendimiento, sean empresas que ya tienen muchos años, pocos años, etcétera, etcétera. Entonces, fortalezas. Luego tenemos las debilidades. Sí, estos son aspectos internos, tanto la fortaleza como la debilidad. ¿Cuál puede ser una debilidad? De pronto, no estamos alcanzando el nivel de ventas presupuestado. Una debilidad, un aspecto que está en nuestras manos, el poder mejorarlo, ¿verdad? Entonces, recuerden, fortalezas, debilidades, aspectos internos de la empresa. Luego tenemos las amenazas, ¿verdad? ¿Qué son las amenazas generalmente? La competencia, la situación del país, la sociedad,
la violencia, la inseguridad, esas son amenazas que lamentablemente en algún momento nos pueden afectar, ¿sí? Y luego tenemos las oportunidades. ¿Qué oportunidad de mercado tengo? ¿Sí? Si es que yo tuve este emprendimiento de este negocio de lavandería, vamos a poner el ejemplo, en el sur de la ciudad. ¿Qué tal si ya me posiciono ya en el transcurso de 6 meses, en un año, y ya adquiero experiencia, ya adquiero prestigio, me promociono, me publicito a través de amistades, redes sociales, etcétera, etcétera? ¿Qué tal si una oportunidad para el próximo año es de abrirme una agencia, de abrirme una sucursal en otro sector de la ciudad? Y ¿por qué no? En otra ciudad cercana, en un cantón, en otra provincia, en el resto del país. Entonces, miren ustedes, ahí empezamos, ¿verdad? Esa es la fase inicial, ¿sí? Luego tenemos la elaboración del presupuesto. Obviamente, si estamos hablando de una empresa, tenemos un representante legal o tenemos la máxima autoridad, generalmente, por supuesto, son los gerentes, ¿verdad? El cual necesariamente tiene que aprobar este presupuesto. Debe tener conocimiento pleno de en base a qué se esté elaborando el presupuesto. Obviamente va a haber un responsable, una persona, generalmente del departamento financiero, dependiendo del tamaño de la empresa, que debería elaborar este presupuesto, ¿verdad? Pero esa elaboración no es tan sencilla como, a ver, listo, ahora vamos a planificar. Ahora yo quiero tener utilidades de $10,000 al año, para lo cual necesito vender 100,000 y que mis gastos sean 90,000. Listo, se acabó. No, porque con este análisis, con esta etapa que vimos anteriormente, yo tengo que establecer los datos exactos, ¿verdad? Hacer un análisis, ¿cuál fue la estacionalidad de mis ingresos? ¿A qué me refiero con estacionalidad? En enero, ¿cuánto vendí? En febrero, ¿cuánto vendí? En marzo, abril y el resto de meses del año, ¿sí? De tal manera que podamos tener un comparativo y decir, listo, mi empresa, dependiendo del producto que yo venda o dependiendo del producto que yo fabrique, si es que es una empresa industrial, ¿qué mes es el que más yo vendo? Entonces, imagínense ustedes la cantidad de negocios. Ejemplo, una librería. Una librería tiene sus cotas, tiene se conoce en economía, tiene su cresta de crecimiento al máximo, ¿cuándo? En la sierra, en los meses de agosto, septiembre, ya menos en octubre y obviamente el resto de meses mucho menos. En la región costa, precisamente en estos momentos están en la cota más alta, ¿verdad? Negocios como las librerías. Digamos negocios de flores. ¿Cuándo se despuntan sus ventas? En los meses de febrero, mayo, obviamente en diciembre. ¿Sí? Es decir, hay negocios que tienen esta estacionalidad determinada, pero que sus máximos niveles de venta son en épocas, en temporadas, ¿verdad? No así en comparación a otra empresa, por ejemplo. Empresas que de pronto, diga usted, se dedican a comercializar artículos de primera necesidad. Artículos de limpieza, por ejemplo, ¿sí? En esta clase de empresas, ¿qué sucede? Obviamente no podemos hablar de variación, porque todos los meses sus clientes van a comprar víveres, van a comprar artículos de limpieza, van a comprar desinfectantes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Un supermercado, todos los meses tiene ventas. Una tienda de abarrotes, todos los días tiene ventas, ¿verdad? Entonces, en estos casos, dependiendo de la naturaleza de la empresa, es donde quien elabora el presupuesto debe tomar muy en cuenta cuáles son los rubros, las ventas, en qué niveles están, ¿sí? Y si es que es factible compararme con periodos anteriores, con años anteriores, yo debo proyectarme, no que este mes voy a vender 10% más que el mes anterior, no. Debo proyectarme con el mes correspondiente, es decir, si en enero del 2022 vendí tanto, en enero del 2023, debería vender tanto. Y asimismo, febrero, marzo, abril. ¿De acuerdo? Porque lógicamente son los datos más cercanos a la realidad. Como les repito, no todos los negocios, no todos los productos son consumidos en el mismo nivel todos los meses. ¿De acuerdo? Entonces, en esta fase de elaboración es donde ahí es precisamente donde tenemos que ser completa y totalmente metódicos, técnicos, como para establecer cuánto voy a presupuestar para ingresos, obviamente, cuánto voy a presupuestar también para gastos, ¿verdad? Entonces, tengo que ser conservador en los gastos y ser listo.
Si en enero, si estoy pagando normalmente en servicios básicos de la empresa, tanto en energía eléctrica, tanto en teléfono, tanto en agua potable, listo, me proyecto. ¿Puedo esto optimizar estos recursos? Sí. ¿Necesito consumir tanta energía eléctrica? ¿Podría hacer turnos de trabajo? La empresa tiene que estar con encendidas sus máquinas al 100%, hasta las 8 o 9 de la noche. ¿Es necesario mantener encendido todo? Así igualito como en el caso del día de ayer poníamos como ejemplo del caso del presupuesto familiar, ¿verdad? Entonces, mire, en una empresa, obviamente, con mucha más razón, ¿verdad? Porque ahí prácticamente registramos absolutamente todo en la contabilidad. Es decir, quien elabora, quien es el responsable de la elaboración del presupuesto, tiene a su alcance todas las herramientas. Tiene el balance, tiene el libro diario, si es que hablamos de un contador, tiene absolutamente todo, ¿sí? Mediante lo cual tiene que elaborar el presupuesto. Ya lo vamos a hacer en el ejercicio práctico ampliar mucho más el concepto. Luego viene la ejecución, como les decía, ¿verdad? Entonces, este momento, digamos, ya nosotros hicimos un estado de situación inicial en el mes de diciembre, a fines de diciembre, los primeros días de enero, ya hicimos nuestro FODA, hicimos nuestro diagnóstico de nuestra empresa. El responsable, digamos, disculpen el ejemplo, me pongo que soy yo el responsable. Ya elaboré el presupuesto, ya hice el presupuesto en base al estadístico, en base al historial, en base al pasado y todo lo demás, y obviamente la proyección que me establece la gerencia general. Listo, ahora sí, vamos a ejecutar. Ojo, al 31 de enero yo ya debía haber evaluado cómo estuvo la ejecución del presupuesto del mes de enero. Se cumplieron las metas en cuanto a gastos, gasté lo que estaba presupuestado en enero, las ventas llegaron a los niveles que estaba presupuestado, de igual manera febrero, y obviamente el día de hoy, mucho más en el mes de marzo, que acaba de concluir, ¿verdad? Entonces ya prácticamente, si hablamos del año 2023, ya hemos ya pasado el primer trimestre del año, ¿sí? Entonces ya el primer trimestre ya no solamente es un control, ya no solamente es una evaluación de la ejecución del presupuesto, sino ya son proyecciones que tenemos que hacerlos y ajustes oportunos para a diciembre del presente año, Dios mediante, concluir sin sorpresas y cumpliendo metas y objetivos esperados. ¿De acuerdo? Bueno, me adelanté esta fase que era el control presupuestal, en el cual vamos a identificar lo que yo les decía, las desviaciones, ¿verdad? De pronto en gastos me disparé, como es la ejecución, no tomamos en cuenta el impuesto a la renta de la empresa porque generó utilidad. Con las nuevas reglas de juego de la administración tributaria, no es que tenía que pagar $2,000 de impuesto a la renta, sino me tocó pagar $5,000. Ya tuve un desfase de $3,000 que no estuvo presupuestado. Entonces, hay que hacer los ajustes correspondientes. Habrán desfases justificados y también habrán desfases injustificados, ¿verdad? ¿Qué hacer con los justificados? Ni modo, lamentablemente, miren, eso ya tenemos que controlar a futuro y tenemos que hacer los ajustes correspondientes. En las desviaciones del presupuesto que no están justificadas, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo por qué nos disparamos en el gasto de horas extras, por ponerles un ejemplo? Tenemos empleados a quienes les pagamos su sueldo básico y pagamos horas extras. Y resulta que en el mes de enero, febrero, tuvimos una renuncia en el mes de diciembre de un obrero. Y por querer ahorrarnos, dijimos, no, ¿para qué vamos a contratar reemplazo más sueldo básico, aporte al IES, etcétera, etcétera? No. Y hagamos turnos y que el mismo personal rote y no trabaje 8 horas diarias, que trabajen 12 horas diarias, 15 horas diarias. Y luego, al momento que nos damos cuenta, vemos que en horas extras se nos va más de un sueldo básico. Entonces, nos equivocamos, ¿verdad? Para todo eso nos sirve el presupuesto, ¿sí? Hacer las proyecciones para tomar las mejores decisiones, las que más convengan, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos la evaluación, ¿verdad? Esta evaluación no va a ser nada más que una confirmación de todos los controles que hicimos durante los meses anteriores, ¿verdad? Entonces ahí vamos a verificar y vamos a simplemente contrastar versus el balance correspondiente, ¿sí? Entonces, miren ustedes, justo vamos al tema de los ejercicios prácticos, ¿de acuerdo? Entonces, permítanme nada más, voy a hacerles la presentación correspondiente y ustedes van a ver
que así de sencillo es un presupuesto. Miren, vamos a empezar por lo más, el presupuesto familiar, ¿verdad? Entonces, miren ustedes, vamos a poner un ejemplo sencillo. Miren, este es un Excel. Nada más, es un Excel con fórmulas en la que nosotros vamos proyectándonos, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, aquí pongamos todos ellos, ¿verdad? Ok. Y vamos a hacer, este nos va a tomar 2 minutos en este ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, hablemos de un presupuesto familiar. Digamos que el papá gana $1,000, son los ingresos netos, ¿no? Eso es lo que le acreditan a la cosa. Y digamos que la mamá también tiene un ingreso, también trabaja bajo relación de dependencia, digamos por la igualdad de derechos, vamos a suponer que tiene el mismo sueldo, ¿de acuerdo? Digamos que comisiones no ganan porque no trabajan en el área de ventas, pero de pronto la mamá sí tiene un bono por X motivo de $100, ¿sí? No tenemos donaciones y no tenemos otros ingresos porque no tenemos inversiones, ni arrendamos nada, etcétera. Listo. ¿Cuál es el total de mis ingresos familiares? $2,100, ¿verdad? Aquí nosotros hemos establecido que como meta, como objetivo, que nos pongamos que el ahorro debería ser el 10% del total de ingresos. Acá nos hemos puesto el 5% también como ejemplo, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver, ¿ok? Luego tenemos los gastos, miren ustedes. Dentro de los gastos tenemos, digamos que nosotros no tenemos préstamo, perdón, no pagamos arriendo, pero sí tenemos préstamo porque compramos con una hipoteca la casa donde vivimos, ¿sí? Y por este préstamo estamos pagando $500, vamos a poner el ejemplo, ¿de acuerdo? Obviamente arriendo ya no vamos a pagar en tarjetas de crédito, porque hemos comprado llantas para el vehículo y compramos a 12 meses sin intereses, pero cada mes tengo que pagar cuotas de $150, pongamos en tarjetas de crédito. En educación, nuestros hijos en el establecimiento educativo donde estudian, pagamos $200 de pensión, ¿sí? Hasta aquí tenemos los gastos obligatorios, miren ustedes. Son aquellos gastos que son fijos, ¿verdad? Luego tenemos los gastos necesarios. Digamos que en alimentos gastamos $200 en el mes, ¿sí? Digamos que en este mes en ropa vamos a ser un poquito conservador. Vamos a gastarnos $100 en ropa nada más. En salud, pongamos un colchón de $100, ¿sí? Para que no estemos como se llaman, sustos, que Dios no permita si nos enfermamos. Luego en servicios básicos, digamos que también pagamos, $100, ¿sí? Miren ustedes aquí en este ejercicio, tenemos la fórmula, ¿verdad? $2,100 el ingreso total familiar. Hemos destinado el 10% para ahorro y en gastos tenemos 1,305. ¿Cuánto nos sobra? $540. Si es que ahorramos el 10% del total de ingresos. Si es que ahorramos el 5% del total de ingresos, nuestro resultado será de $645. Entonces, miren ustedes, interesante, ¿verdad? Qué bueno. ¿Esto qué significa? Que de pronto yo podré endeudarme, sí, para comprarme un vehículo, para comprarme algo que de ley podría hacerlo con un préstamo, sí. ¿Cuál es mi capacidad de pago en este momento? Tengo $540, entre comillas, que me están sobrando, los cuales, lógicamente, están a disponibilidad. Entonces, ¿puedo pagar cuotas de $200? Recuerden que aquí le pusimos en préstamos 500, ¿verdad? Porque $500 era el préstamo hipotecario. Digamos que voy a pedir un préstamo para la compra de un vehículo y la cuota me sale de $250 en total, entonces voy a pagar 750 en préstamos. Sin embargo de ello, miren, me siguen sobrando $290, ¿sí? Entonces, miren ustedes, este es un sencillo presupuesto. Me olvidaba, en gastos de hormiga, miren ustedes la implicación que tiene. Digamos que en tabacos yo me gasto, digamos, para hacer promedio una cafetería, digamos, semanal, digamos que $50 me gasto en cigarrillos. Digamos que un fin de semana por invitar amigos, unas cervezas y bebidas alcohólicas, me gasto $100. Pero como me gusta repetirme cada 15 días, $100 más. Digamos que en golosinas, que en invitaciones, que en salchipapas, que en unas comidas rápidas con los hijos, con la familia, cada fin de semana nos gastamos $30, al mes $120, ¿sí? Y luego digamos que tenemos así un antojito de que nos gusta comprar algo, por ahí una golosina, una comida típica, etcétera, etcétera, ¿sí? Y nos gastamos $100 más. Miren cuál es nuestro resultado. $70.
Y si yo necesitaba un préstamo para comprar un vehículo, ya no lo tengo, ¿verdad? Ya mi capacidad de pago es de $70. Entonces, ya no podré endeudarme, ¿sí? Pues miren ustedes, ojo con estos gastos hormiga que les decía. Pero si los registramos, podemos decir, listo, si aquí estaba destinado a gastarme $200 de INE, entonces ya no me gasto 200, me gasto 50. En esto estaba 120, ya no me gasto 120, me gasto la mitad. Igual en el otro caso, me gasto la mitad. Miren ustedes. Sin embargo, de que sigue siendo alto, $210, pero ya es un respiro, ¿verdad? Entonces, usted puede aquí, en su presupuesto, dice, listo, este mes ya no voy a ahorrar el 10%, voy a ahorrar el 20%. Sin embargo, me sigue sobrando, pero miren cuánto estoy ahorrando en este mes. Entonces, es este un presupuesto familiar, así de sencillo y de fácil, ¿verdad? Entonces, miren, obviamente vamos a compartir este archivo, como ustedes ven es sencillo, lo vamos a compartir para que ustedes hagan este ejercicio en su presupuesto familiar, en su economía familiar. Y con los rubros exactos que ustedes tengan, pueden incluir gastos, pueden suprimir gastos que aquí de gana hemos incorporado, acorde, obviamente, a la realidad de cada uno de ustedes. Y ahí ustedes, en base a este presupuesto, pueden fijarse sus metas de ahorro, pueden fijarse y hacer una evaluación. En enero estaba presupuestado esto, sin embargo, no me sobró $120, en enero no me sobró nada. Entonces, seguramente me gasté en algo que no presupuesté. O mis ingresos en el mes de enero, yo de gana presupuesté $100 en bonos, ahí no me pagaron nada. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, este es un presupuesto familiar, ¿de acuerdo? Ahora sí vamos con una empresa, ¿sí? En la empresa, obviamente el presupuesto no se lo hace de manera mensual, aunque déjenme decirle que en el presupuesto familiar sí puedo hacer también anual, ¿sí? Porque yo puedo hacer aquí, me proyecto en enero del 2023 hasta diciembre y digo, listo, en arriendo voy a pagar tanto cada mes, en intereses de préstamo hipotecario tanto, en impuesto predial, matrícula y pensión, útiles y textos escolares, gastos de salud, gastos de alimentación, vestimenta, etcétera, ¿sí? Al final del año voy a gastar en total $8,085 en este ejemplo, ¿sí? Entonces, yo también sí puedo hacer un presupuesto anual, me refiero a la economía familiar, ¿sí? Y más o menos en base a este mismo esquema, podemos hacer nuestro presupuesto ya empresarial, miren ustedes, ¿sí? Donde tenemos en ingresos, ok, en mi empresa, en ventas, digamos, vamos a poner con números un poquito más amplios para que sea más fácil el ejemplo. En ventas tengo $3,000 presupuestado en el mes de enero. En intereses en inversiones que tengo como empresa me pagan $200. Y en otros ingresos, qué sé yo, ventas adicionales no precisamente de mercadería que yo vendo, sino de desechos, qué sé yo, $300. ¿Cuánto se supone que en enero yo he vendido o voy a vender, perdón, porque ese es un presupuesto? ¿Cuánto voy a vender? $3,500. Perdón, ¿cuántos van a ser mis ingresos totales? $3,500. Y asimismo registro los gastos, ¿sí? Entonces, cada mes voy a tener ingresos, gastos. Al final del año, en este ejemplo, tengo 3,500 en ingresos, en gastos en total tengo 1,550, mi superávit 1,950, ¿sí? Entonces, en este sentido, miren ustedes, el costo en cuanto a los gastos, aquí me voy a detener un poquito, ¿sí? En cuanto a los gastos, aquí es donde nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Prácticamente basarnos en nuestro balance, en nuestro estado de resultados, ¿sí? Donde vamos a tener en gastos de venta en el mes de enero, ¿cuánto? Proyectándonos, ¿verdad? ¿Cuánto fue en enero del año anterior? ¿Cuánto registré en gastos de venta, en gastos de publicidad, en gastos de vendedores? ¿Sí? Ese rubro fue el año anterior. Este año mantengo los mismos niveles de gasto, o voy a mantener, mejor dicho, los mismos niveles de gasto. Entonces aquí me proyecto, pero siempre basado en los resultados de los registros contables del mes de enero del año anterior, ¿verdad? Entonces aquí, listo, el real. Si mi empresa está creciendo, posiblemente el costo de ventas también va a crecer, porque en este ejemplo, para yo vender $3,000, necesité comprar $500. Pero si voy a vender $5,000, seguramente no voy a tener en gastos, en costos de ventas, no voy a tener 500, voy a tener un valor mayor, porque voy a comprar más materia prima o voy a comprar más mercadería, ¿verdad? Porque mi nivel de ventas va a aumentar. Entonces,
No directamente proporcional, pero sí en relación a las ventas, mis gastos también van a aumentar si mis ventas van a incrementarse, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, como ustedes ven, tenemos los gastos de venta, tenemos los gastos operativos. Aquí están los sueldos de los empleados, materiales, es decir, proveeduría, materia prima, etcétera, etcétera. Uniformes, es que nosotros a nuestros obreros les compramos la ropa de trabajo. ¿Sí? Entonces aquí vamos a registrar. Insisto y repito, basado siempre en nuestros estados de resultados, donde ahí están todos los rubros de los cuales nosotros hacemos nuestros pagos. Luego tenemos gastos administrativos, uniformes del personal administrativo, servicios básicos que paga la empresa, gastos de adecuación, remodelación, etcétera, etcétera. Gastos financieros, si de pronto tenemos que pagar intereses por X o Y, montos, etcétera, etcétera. Otros gastos que pueden ser, por ejemplo, gastos de logística, gastos bueno, dentro de gastos de ventas tenemos gastos de publicidad y propaganda. Entonces, como ustedes ven aquí, insisto y repito, nosotros aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a registrar, recuerden que este es el presupuesto, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros nos hemos permitido, vamos a poner como ejemplo, ¿sí? Digamos que gastos financieros, no voy a poner el rubro exactamente, digamos que nos gastamos $1000 para reducir la brecha entre ingresos y gastos. Digamos que en publicidad, en costo de ventas son $1000, que en publicidad nos gastamos $200 en un mes, en vendedores nos gastamos $300. Ok, listo. Ustedes ven en la columna de totales, en total de ingresos tenemos $3500. Estamos hablando solamente de un mes, ¿verdad? Y en total de gastos tenemos $3450. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que en enero voy a tener una utilidad contable de $50. Muy conservador, sí. Riesgo también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Si esto estoy presupuestándome, lógicamente es lo que voy a controlar y voy a revisar y hacer, lógicamente, los ajustes si fuesen necesarios. ¿Sí? Insisto y repito, ¿de dónde parte, de dónde debe partir estos datos, estos registros? De los estados de resultados de los periodos anteriores de la empresa. Y lo que nuestra autoridad, nuestra gerencia general, solicita y pone como metas, como objetivos en el presente año. ¿Cuál incremento en qué porcentaje? Si el año anterior yo vendí $3000 y se proyecta como objetivo un incremento en ventas del 10% mensual, ¿qué significa esto? Que yo en enero debo presupuestar el nivel de ventas ya no de $3000. Si me piden el 10% de incremento, será $3300. Si yo incremento en ventas, ¿qué efecto esto va a tener en el resto de rubros, sobre todo de gastos? ¿Qué efecto va a tener? El costo de ventas posiblemente también se va a incrementar, ¿verdad? No precisamente en el 10%, pero porque yo necesito comprar mercadería de tal manera que esto me permita vender $3300 en el mes de enero. Los costos de ventas, digamos que se incrementen en $100 más, ¿sí? Entonces, ahí en publicidad, ¿voy a gastar los $200 que gasté en el mes de enero del año anterior? ¿Es necesario o no es necesario? O de pronto busco otro proveedor, ya me apalanco más en redes sociales, ya mi publicidad ya no va a ser tanto por medios radiales, televisivos o qué sé yo. De pronto ya es más redes sociales. Me conviene más contratar un experto en marketing digital, o en su defecto tengo mi departamento de ventas en el cual hay un especialista en ello. ¿Sí? Los vendedores. ¿Debo aumentar mi planta de vendedores o con el número actual que tengo es suficiente? ¿Debo hacer ajustes? ¿Puedo establecer otras estrategias de venta que me van a permitir mantener el nivel de gastos del año anterior, pero incrementar mis ventas en este año? Los sueldos. El sueldo básico recientemente, desde este año, se incrementó, ¿verdad?, en nuestro país. Y esto obviamente es un tema obligatorio. La empresa no puede, a nuestro criterio, decir, listo, yo no acato esta disposición. Yo sigo pagando el sueldo de $400 de mis empleados. No. Entonces, todos estos aspectos son los que debemos considerar y tomar en cuenta en el presupuesto. Como ustedes ven,
Este es un sencillo archivo en Excel. Obviamente ahora hay programas de presupuestos, programas que usted solamente va registrando los datos históricos y dependiendo del porcentaje de incremento que usted establezca, el programa automáticamente lo hace. Pero miren ustedes, no es tan complicado, no es tan difícil, es solamente como esta presentación, ¿sí? Entonces, siendo puntuales, y discúlpenme, creo que nos fuimos, el tema de la tabla de demostración el día de mañana vamos a analizar al detalle. Este momento tenemos 15 minutos más exactamente para abrir las inquietudes, las preguntas, por favor, que ustedes tengan. Si son tan amables, mil disculpas porque nos pasamos del tiempo previsto para hacer los casos prácticos, pero si es que el día de hoy no los alcanzamos, obviamente el día de mañana sí los podemos continuar. No sé si alguna inquietud o pregunta de parte de ustedes, tal vez activando su micrófono o a través del chat. A ver, me permito responder las inquietudes, ¿ya? Permítame un segundito ir en orden. Dice una consulta, mi estimada Yesenia Ordóñez, dice una consulta con el tema de la clasificación de gastos familiares. El servicio de bar para los hijos que estudian, ¿lo correcto sería ponerlo en educación o en alimentación? Caramba, es muy interesante la pregunta. Pero generalmente, si esto se origina en un centro educativo, obviamente sería como un gasto de educación, ¿sí? Porque la alimentación más es en el tema de alimentación en la casa, ¿verdad? Ok, siguiente pregunta dice, ¿dónde marcamos asistencia? Tengo entendido que le están tomando lista de acuerdo al nombre que está registrado con su cámara activada. A ver, bueno, y también ya en el chat también están registrados los nombres, perdón. Entonces ahí seguramente nos van a tomar en cuenta. Ok, dice, ¿qué porcentaje es recomendable deducir para la salud? Bueno, como les decía, esto, si vamos a hablar, voy a separar, ¿verdad? Si vamos a hablar de temas tributarios, hay un porcentaje máximo que usted puede deducir de lo que esté más salud. Si a esa deducción usted se refiere, estoy hablando con la señora Gabriela y yo. Entonces, ahí hay un porcentaje. De hecho, este momento, si mal no recuerdo, está entre los $2,200 y $2,500 al año como deducible para la salud, en cuanto al tema tributario, ¿verdad? De ahí, en cuanto a tema presupuestario, ya internamente, en eso nosotros no tenemos límite, ¿sí? Dice otra inquietud, ¿nos pasarán el material? Por supuesto, claro, estos archivos, tanto de la presentación cuanto de estos archivos en Excel, que son básicos, como ustedes ven, por supuesto que les vamos a compartir. Nos van a pasar el material. Si dice, estimado, buenas tardes, gentil recordatorio para que usted... Okay, esto es el pedido de los organizadores. Ok, listo. Hemos respondido las inquietudes que están en el chat. Tal vez algún asistente quisiera que hagamos un ejercicio práctico de su realidad, si es tan amable. Si alguien desea, por favor, le agradecería que participemos. Tal vez alguien que, por favor, tal vez alguien que desee que hagamos un presupuesto de su realidad, sea este familiar o empresarial. Estimado Marito, Mario, buenas tardes. Sí, mi estimada Marjorie, perdón, sí le escucho. ¿Qué tal, Marito? Buenas tardes con todos los presentes. Marito, hasta que nos lleguen más preguntas de los participantes, Ya. recordarles que esta capacitación va a tener una evaluación. Cuando se finalice esta capacitación, vamos a estar compartiendo un enlace para evaluar los conocimientos que han adquirido los participantes. Esta evaluación va a servir para la emisión, del certificado de asistencia, y recordarles que si ustedes asisten a todas estas capacitaciones programadas mensualmente, al final del año se va a considerar esto y se va a dar un certificado a nivel global por todas estas capacitaciones. Muchas gracias, Marito. Gracias, mi estimada Marjorie, por el recordatorio. Y no se preocupen, el día de mañana, si ustedes gustan, hacemos un breve resumen de todos los términos enunciados y, por supuesto, tenga la bondad. Nos está levantando la mano
mi estimada Gabriela Chumbi, si es tan amable, por favor que nos ayude activando su micrófono y le escuchamos, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes. Una duda. Claro. ¿Por cada capacitación es un certificado o le entendí que al final del año nos dan un solo certificado? Sí, buenas tardes, señora Gabriela. Por cada capacitación se emite un certificado de asistencia, pero si al finalizar el año el participante asiste a todas estas capacitaciones y obtiene una nota, una muy buena nota, se estará dando un certificado final, por así decirlo, donde consten todas estas capacitaciones. No sé si respondí a su consulta. Sí, gracias. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta vía chat. Dice, ¿cómo podríamos fomentar una cultura de ahorro familiar para poner la verdad? Es decir, sí, ¿cómo podemos fomentar? Precisamente, yo creería, y le pido mil disculpas, yo creería que el día de mañana va a ser mucho más factible el responder esta inquietud, porque precisamente vamos a hablar del ahorro, ¿verdad? Con la fundamentación técnica, con las características, los beneficios y todo lo demás. Entonces, permítame esta pregunta que nos va a servir de mucho para el día de mañana, el responderla, por favor, ya con todo el juicio y todos los argumentos que el día de mañana se respondrían de inmediato. Sí. Dice Angie, perdón, se me fue el chat, permítame. Dice, otra pregunta. La situación, dice, ¿cómo está la situación del país? ¿Qué recomendaciones nos da para tener más ventas? ¿Qué parámetros son necesarios disminuir? Tengo una empresa de producción y destinamos alrededor de $200 a $300 mensuales en redes sociales. Bueno, en realidad, justamente, yo creo que en nuestra economía, la mayoría de empresas en esta época, en esta temporada, sí les ha tocado hacer ajustes de su presupuesto, precisamente por la situación del país. No pongo el ejemplo reciente, miren, el año anterior, en el mes de junio, prácticamente todo el mes estuvimos improductivos, perdón por el término, ¿verdad? Por el levantamiento indígena, por el paro nacional. Entonces, esto afectó notablemente, hubo más de 25 mil millones de pérdidas en nuestro país a nivel nacional. Obviamente son hechos imprevistos y ahora con la situación política de nuestro país, la situación de inseguridad, sí afecta sobremanera. Entonces, en ese sentido, respondiendo a su pregunta, mi estimada Angie, en realidad habría que ser muy objetivo, muy técnico en el análisis de qué rubros usted pudiera ser mucho más conservadora. Me refiero a rubros de gastos, ¿verdad? Es decir, cuestionarnos ya mucho más y decir, listo, este gasto que estoy en este momento efectuando, ¿debo mantenerlo? Si es que la respuesta es sí, listo. Segunda pregunta sobre el mismo. Si es que puedo, con alguna estrategia, puedo disminuir el nivel de este gasto, que actualmente pago, como usted nos indica, de $200 a $300, si es que la respuesta sigue siendo sí, si es indispensable, necesario, no solamente obligatorio, sino necesario, entonces mantenerlo. ¿Por qué? Porque si se supone que en base a esa, recuerden una cosa importante, cuando el gasto lo podemos relacionar con una inversión, vale la pena. Es decir, cuando aquello que yo hoy tengo que pagar me va a servir para mañana tener la venta, tener el ingreso que necesito, listo, vale la pena. Pero si el nivel del gasto actual no me aporta ningún valor, no lo puedo considerar como una inversión el día de hoy, algo que tengo que pagar para mañana, que me regrese, que me retorne, entonces sí debo cuestionar. Sí, es decir, si hoy pago 200, si mañana pago 100 y el nivel de ventas no se va a ver afectado, puedo reducir el gasto, lo hago, ¿sí? O en su defecto, no todos los meses, perdón, no todos los meses tener este ingreso, ¿sí? De pronto puedo alternarme, si hablamos de gastos de publicidad, puedo en enero tener este gasto, luego en marzo, luego con la situación del país, ya abril y mayo descanso 2 meses y luego retorno, sí. Entonces,
hay que hacer el análisis detalladamente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, para el caso de las empresas, recuerden, el contador obviamente es el que lleva el registro de ingresos, gastos, ventas, facturación, etcétera, etcétera. Pero si el contador puede apoyarle en análisis financiero, es integral, eso es importante. ¿Por qué? Ahí es donde se hace la evaluación, ¿verdad? Y se dice, listo, y deben venir las recomendaciones. Mire, en este rubro tenemos que mantenernos, tenemos que tener cuidado, tenemos que explotar estas ventas, cómo podemos aumentar ventas, qué estrategias podemos establecer, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y en el tema de gasto, obviamente, insisto, gastos obligatorios, hasta cierto punto los gastos fijos, de pronto no los podemos disminuir, pero los gastos necesarios, de pronto, ¿de acuerdo? Si es que tenemos que establecer turnos de trabajo, si tenemos que establecer nuevas rutas de acceso, qué sé yo, a nuestros productos, si podemos establecer estrategias de entrega de productos a domicilio para aumentar nuestras ventas, aunque esto va a incrementar el gasto de logística, pero de pronto representa porque nuestras ventas van a aumentar en un 10, un 20%, de pronto justifica. Hoy gastar 10 o 100 para mañana vender 15 o vender 200 más. Entonces, ese análisis es el que tenemos que hacer. Y este análisis tiene que ser en conjunto. Personal de ventas de la empresa, personal del departamento financiero, obviamente la gerencia. Ojalá haya respondido su inquietud. Disculpen, tal vez tenemos otro chat. Dice, es decir, si no se refleja un aumento de ventas, ¿se podría disminuir el gasto en redes sociales? Dependiendo. No podríamos responder sí, tácitamente, ¿verdad? Porque depende. Depende en realidad de cómo inclusive, cómo se está desenvolviendo, qué productos es el que usted vende, en qué mercado está ubicado. De pronto buscar otros mercados que pueden ser más rentables, que pueden tener más éxito en sus ventas, podría ser tomado en cuenta. ¿Sí? Tal vez alguna otra participación, nos quedan 3 minutos, porque tenemos que ser puntuales, así como iniciamos, ¿verdad? Pero no se preocupen, miren ustedes, les dejo la expectativa. Si bien es cierto que ejercicios prácticos, que era la expectativa que hoy teníamos, nosotros vamos, yo voy a tratar de, a través de Marjorie, hacerles llegar este archivo en Excel para que ustedes ya vayan practicando. Ojalá de ser factible, no depende de nosotros, pero si ojalá ustedes pudieran, o si no, permítanme un segundito, ver si es que a través del chat les puedo compartir este archivo. Permítanme un segundito mejor de una vez. Y ustedes pueden bajarse y de una vez hacer sus prácticas con su situación real y cualquier inquietud mejor el día de mañana ya nos plantean para nosotros poder, permítanme. Permítanme un segundito. Hasta tanto, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Saben que no tengo. Mario tiene una pregunta de la señora Lucía Heredia en el chat. Revise, por favor. Claro, doctor, muchas gracias. Sí, dice, buenas tardes, les saluda Ana Lucía Heredia. Yo estoy como, disculpe, no le entiendo, ese guión C, porque estoy en oficina y no puedo cambiar perdón, ya, usted está con otro nombre, muy amable, sí, no se preocupe, si no puedo cambiar el nombre, si estaba ayer también en la capacitación, ok. Entonces, Sí, Marito, justamente ya hemos considerado lo mencionado por la señora Ana Lucía Heredia. listo. Gracias. Claro, Mario, creo que el tema, bueno, hay algo del señor Aguilar en este momento, tal vez usted puede comentar esto, y luego de eso cerraríamos, Mario, si usted tiene la fineza, por favor. Claro, por supuesto. Brevemente respondo, doctor. Dice, el registro de gastos de hormiga se complica cuando la familia es numerosa. Por supuesto, claro que sí. Y por lo tanto se debería ir especificando cada gasto por cada miembro. De hecho, cuando tenemos un presupuesto y toda la familia está consciente y disciplinada, no importa que tengo 5 hijos y cada uno tiene gastos de hormiga de $20 cada uno. Entonces decimos, nuestro presupuesto es de 100 en el mes. No podemos pasarnos de ello. Entonces, sí, en efecto, hay que registrar todo. El éxito del presupuesto es que registremos absolutamente todo y todos nos comprometamos a cumplir.
De parte nuestra, muchísimas gracias. Muchas gracias por su asistencia, por su atención. Esperemos anhelamos que las expectativas que ustedes tienen con esta capacitación, no solamente que se estén cumpliendo, sino que se estén superando las mismas. Como les decíamos, intenté copiar el archivo, pero lamentablemente no tengo los permisos, los atributos, pero vamos a tratar de que ustedes puedan obtener, les puedan enviar este archivo en Excel sencillo, y estoy seguro que les va a ser de mucha utilidad, tanto para su presupuesto familiar, cuanto para su presupuesto empresarial. Así que por nuestra parte, muchas gracias por su atención. Es un gusto compartir con ustedes. Doctor, muy amable, muchas gracias, mi estimada Marta.